pero vamos a tratar de ahorrar recursos, así podemos ir mejor. Lo mismo que decía ayer cuando arrancaba con la clase. Eh, ya todos me conocen. Yo en realidad este curso lo abrí por pedido de Mariela también para alumnos de arquitectura, pero no ha aparecido ninguno. Así que todos me han sufrido, en el mejor y en el peor sentido de la expresión. Y ayer les decía, pero insisto para los nuevos, siempre hago mucho hincapié en comunicar esto, en que cualquier sistema de comunicación que uno arme tiene que tener una estructura. Y esa estructura, eh, en todo caso, lo vamos a ver más para el final, en una clase que tengo que hacerme el tiempo porque también la quería preparar para los que están haciendo cuarto, que tiene que ver con varias partes que no pueden faltar en toda estructura. Las básicas y las más simples de recordar son tres o cuatro. Una presentación o una tapa o una primera página o una cara o una vista frontal o algo que sea lo que esté acusando la presencia de un contenido por detrás. Toda pieza de comunicación, todo sistema de comunicación lo tiene. Si uno se compra un CD, a veces los CD ya están como en desuso, ahora han entrado a usarse de nuevo los vinilos, y ayer me enteraba de que los vinilos nuevos ni siquiera son, digamos, fabricados a partir de los máster originales, sino que son hechos a partir de el sonido digital que están en los CD, lo que le quita un montón de calidad, porque en realidad la calidad del vinilo venía por la posibilidad de reproducir aquellos máster con un poquito de fidelidad, un poquito más de fidelidad y de manera diferente que los sistemas digitales. Mirá dónde me fui, pero un libro, una revista, una obra de teatro, una pieza de música, eh, hasta un discurso, porque hay toda una escenografía planteada a partir de alguien que se para enfrente de para decir determinada cosa. Siempre hay una imagen que presenta a la situación. En este caso la tapa. Bueno, la tapa tiene una serie de contenidos internos también que hacen referencia al entorno o el contexto en el que estamos. Acá yo podría haber puesto todos los isologos o logos de las instituciones que nos amparan, pero están puestas en el flyer, que la Universidad de Córdoba, que la Facultad de Arquitectura, de Urbanismo y Diseño, que la carrera de Diseño Industrial en particular, y que en este caso en particular, voy a decir mis materias, no porque sean mías, sino porque estoy ahí adentro, porque me pertenecen por ser parte del equipo. Historia del Diseño Industrial 1. Pero también hay un nombre, también hay un sistema gráfico que apoya determinadas cosas y alguna imagen que sea representativa. En este caso, la vasijita china que ya vimos ayer, y hoy la tenía prevista para que la veamos de nuevo y al final la saqué. Así que la tapa ni siquiera es ilustrativa de lo que va a pasar, porque yo la quería cambiar por la piedra roseta. Pero bueno, se me chanfleó, se me chispoteó. El resto del contenido o el resto de las componentes de ese sistema de comunicación tiene que ver con, bueno, lo que está empezando ahora, que es el contenido. Pero también tiene que haber, y eso lo vemos al final siempre, al menos yo me preocupo de estar en mis clases, que es el sistema de referencias, o bibliográficas, o de fuentes, o lo que fuera. Si no existe en todo sistema de comunicación ese tipo de referencias, hay algún tipo de deuda en cuanto a la comunicación de ese contenido. Hay alguien, en este caso el culpable, el interlocutor concreto de la charla, quien está dando la charla o la clase expositiva, que se está olvidando de referenciar de dónde saca la cosa. Por eso yo digo siempre que, por lo general, en casi todos los casos, en el 99% de los docentes que formamos parte de la FACU, nosotros no damos clases teóricas, damos clases expositivas, porque exponemos contenido de otro. Entonces siempre todo sistema de comunicación tiene que tener un frente, un contenido obviamente, pero también un sistema de referencia. Y después una contratapa, que podrá tener algunas características como las que solía yo usar en historia, que le metíamos música y esas cosas, y si no, nada. Simplemente información gráfica que cierre o que termine de cerrar ese círculo
que significa este sistema de comunicación. Hoy arrancamos con esto para refrescar la memoria de los que estuvieron ayer y para los nuevos. Ayer no hablamos puntualmente de esto, pero vamos a utilizar, hablamos en general de algunas cosas que aparecen acá, pero podemos utilizar esta línea de tiempo como para recordar algunas cosas que ocurrieron en nuestra prehistoria. Ayer no lo dije, pero hoy sí lo digo, así le sirve a los dos, a los de ayer y a los de hoy, que yo lo suelo comentar en algunas clases de historia, algunas veces me acuerdo, otras no, que hace más o menos 100.000 años tuvimos un estrechamiento. Esto se sabe a partir de todos los nuevos desarrollos que se hacen en ingeniería genética o en investigación genética, o en antropología genética. Hace más o menos 100.000 años hubo un estrechamiento de la población humana sobre el planeta Tierra, concentrada más o menos ahí por el sur de África, y fue tan grande ese estrechamiento de población que llegamos a ser apenas 10.000 individuos. En términos de especie, eso es casi una extinción, es un riesgo serio de extinción. Está en peligro de extinción. Estuvimos en serio peligro de extinción. Eso se corresponde también con una época, una de las 5 últimas grandes glaciaciones. Y ese estrechamiento, eso es lo que nos dijimos ayer, tiene que haber tenido un fuerte impacto, no solo desde el punto de vista genético, sino también desde el punto de vista social, y fundamentalmente desde el punto de vista de el uso de algunas herramientas de comunicación o de lenguaje. Es mucho más fácil coordinar a 10.000 individuos que a un montón de manchones de 10.000 personas que puedan estar viviendo distribuidas por todo el planeta, como de hecho pasó después. Más o menos hace entre 75 y 40.000 años, definitivamente se extinguen dos de las otras dos especies de homínidos que venían compartiendo espacio en la Tierra con nosotros, que eran los Homo erectus y los Neandertal. Se dice que el Neandertal también tenía, del mismo modo que el Sapiens, la capacidad de una comunicación fluida, el lenguaje hablado. No así el Erectus. Estos son símbolos que más o menos corresponden a esa época y que los vimos ayer y que tienen que ver con esto del ayuntamiento sexual, que es una de las cosas que más preocupaba al hombre del momento por el tema de la perpetuidad de la especie. Se produce más o menos en esa época la primera revolución tecnológica por la cantidad de herramientas que aparecen. Eso ya lo hemos conversado ayer, lo hemos conversado varias veces en las clases en historia. Hay un elemento importante que aparece también como sistema de comunicación, que es el tema del uso del sonido. Ayer hablamos a partir del arco. Recuerden que dijimos que Ortega y Gasset es uno de los autores que dice que no es muy fácil discernir si la primera función que tenía el arco, o sea, una madera curvada con una cuerda tensada, si la primera función que tenía ese objeto era el arrojar un proyectil o el emitir un sonido que dé placer. Como yo les comentaba ayer, hay muchas tribus africanas que todavía hoy hacen música con esos instrumentos monocordes, que son con una sola cuerda. Bueno, hace 25.000 años más o menos aparece, mejor dicho, se encuentran con este tipo de rastros, digamos, este tipo de objetos, esta flauta hecha a partir de un fémur humano, nada menos, data más o menos de hace 25.000 años. Seguramente el uso de la música como sistema complejo de combinación de sonidos y silencios debe haber sido anterior, porque si aparece este tipo de instrumentos de cierta complejidad que tienen por lo menos más de un sonido, evidentemente es muy anterior. Hace más o menos 15.000 años nosotros entrábamos acá en América, digo nosotros como especie, y eso también lo comentamos ayer por el tema de la sedentarización. Y hace 10.000 años empezó la agricultura, y ayer le echamos la culpa a la mujer, como siempre hacemos en nuestra clase. Ella es la culpable de
esa identificación de los ciclos naturales en las plantas y la posibilidad de su aprovechamiento. Después aparece la sedentarización y hablamos del valor de los contenidos, de los contenedores y de los contenidos de esos contenedores, como puede ser una pequeña población o una familia en una vivienda, o el alimento en algunos elementos de cestería, o el líquido o el agua en la cerámica, o el cuerpo en la ropa. Y también, ¿por qué no?, hablamos de un contenedor que ya venía utilizándose desde hacía tiempo, que era el contenedor del significado, del mensaje, que era la palabra. La palabra hasta ese momento oral, con algunas referencias gráficas, como puede verse, esta cerámica tiene esa edad, 8.500 años, más los 2.000 de nuestra era, o sea, estamos hablando de más de 10.000 años de edad. Y la aplicación de gráficas sobre la superficie de la alfarería es un sistema de comunicación antiquísimo. Probablemente el primero, de hecho, la mayoría de los lenguajes escritos son evolución de este tipo de representación. Después, bueno, vienen las revoluciones tecnológicas como la del bronce, que es simultánea aproximadamente a la aparición de la escritura y a la aparición de las grandes ciudades, y nada menos que a la aparición de la rueda, perdón. Bueno, la guerra también es una consecuencia un poco indirecta, un poco directa. Luego, la aparición del código o las leyes, ahí aparece una pesa de pato, esa no es la cosa del código de Hammurabi, que lo mostramos ayer. Los grandes imperios, las grandes ciudades, luego el hierro, algunos elementos de confort, fundamentalmente en el ámbito doméstico, y hace 2.500 años más o menos la aparición de la democracia como sistema de decisión comunitaria. ¿Por qué aparece una vasija ahí? Porque los primeros ejercicios de democracia, o las primeras urnas, a donde se guardaban las decisiones en votos, eran justamente vasijas, donde se ponían una serie de papeletas que no eran de papel. Se les llama papeletas hoy, que ya las vamos a ver en una diapositiva. Son bastante interesantes. Hay otra cuestión que, aparte de la aparición de la democracia en Grecia, que también corresponde a nada menos que el siglo de oro, el famoso siglo de Pericles, en la cultura de la Grecia clásica, por eso aparece ahí Sócrates. También simultáneamente en el mundo aparecen Confucio y Buda, dos de los personajes históricos más importantes de lo que es justamente la historia no occidental. Buda en India y Confucio en China. Una de las invenciones más importantes de la humanidad seguramente fue la ciudad. Esta es al Rauda, que es más o menos de hace 4.000 años más o menos. Fíjense en lo interesante que resultan las tecnologías avanzadas, sobre todo las de ultrasonido, para poder obtener no sé si esto ha sido obtenido a través de un satélite o cómo es la tecnología, porque esto lo saqué de una Geo, de una revista de la National Geographic, y simplemente existía la referencia de la foto, de esta que les muestro, de esta otra, que es casi como una radiografía del mismo sector hecha desde, como les decía, un satélite. Cómo empieza a aparecer todo el dibujo de la ciudad. Estamos hablando de una ciudad de hace 4.000 años con una estructura bastante compleja. La urbanidad que trajo aparejado, la división de tareas fundamentalmente en función de jerarquías, pero también otra serie de inventos o actividades que nos permitieron ir evolucionando. Ya lo vimos ayer, pero particularmente la escritura, en un principio inventada por los sumerios, escritura cuneiforme, que se llama cuneiforme por la forma del instrumento con el que se incidía sobre la arcilla húmeda, que tenía forma cónica. Inventada, como les decía, por los sumerios. Los metales, primero el cobre, luego el hierro. Los caminos o las grandes extensiones de caminos para conectar grandes extensiones de territorio, los grandes imperios,
Atenas lo tuvo, pero fundamentalmente Roma fueron los maestros de inclusive la pavimentación de caminos. Este es un camino del antiguo Imperio Romano. No me pregunten dónde está, pues no me acuerdo. Y el comportamiento civil o la civilidad o esta cosa de ser ciudadanos o miembros de un grupo social mucho más complejo. Por eso aparece una mascarilla de teatro en Grecia y un fresco en Pompeya de los pocos que han sobrevivido luego de la erupción del volcán. Pero fíjense cómo se comportan como elementos de comunicación muy eficientes. Todavía hoy, en el ámbito del teatro, para aquellos que conozcan, se utilizan como síntesis icónicas de la actividad las mascarillas que originalmente usaban los griegos. Los griegos, ¿por qué usaban mascarillas para el teatro? Primero porque del teatro se ocupaban las mujeres, pero las mujeres representaban, eh, perdón, estoy equivocando, es al revés, digamos, las mujeres tenían prohibido el acceso al teatro y la representación de los personajes era a partir del uso de máscaras. Entonces, yo necesitaba, en el mejor sentido de la expresión, disfrazarme de o enmascararme con algo que me permitiese la representación de algún tipo de personajes. Ese tipo de comunicación visual, en este caso, era fundamental para la cultura griega. El teatro era una de las actividades principales en las ciudades más avanzadas o más adelantadas, fundamentalmente Atenas, porque era una actividad que reunía al pueblo, por lo general, acompañado o mejor dicho, en una estructura similar a lo que podría ser un festival. De hecho, se supone, hay varios historiadores que creen que el teatro es el origen de la democracia, porque se presentaban varias obras en esos típicos teatros griegos, como nosotros tenemos formal y análogamente hecho uno ahí en el Parque Sarmiento, con un funcionamiento bastante eficiente. Se presentaban varias obras de teatro y luego se votaba. Se votaba a partir del uso de lo mismo que después se usó para la democracia, concretamente en cuanto a decisiones políticas. Un par de piedritas, piedras negras y piedras blancas. De acuerdo a eso se tomaba una decisión que era siempre bilateral. Se metían esas piedras de manera, digamos, anónima o a escondidas, se metían esas piedras dentro de una vasija y luego se contaban. Entonces, hay mucha relación entre lo que puede haber sido el teatro originalmente, como mero divertimento, y luego como base para lo que luego fue la toma de decisiones políticas o el origen de la democracia. Luego vamos a avanzar sobre otra parte de la historia que es más relativa a las grandes civilizaciones, a los grandes imperios. No nos vamos a meter mucho, así que por eso vamos a revisar solo la cuestión contextual para dar algunos datos sobre el tema de la comunicación. Pero aparecen acá dos elementos clave en cuanto al tema de la comunicación desde lo objetual. La comunicación visual ya no por un mensaje a través del lenguaje, sino a través de los símbolos que guardan todos los objetos. Lo que se ve a la izquierda, señalando el año cero, obviamente es el nacimiento de Cristo, pero acompañado ahí de un pequeño símbolo, un crismón, que era el utilizado por las primeras generaciones de cristianos, aquellos que estaban proscritos en el marco del Imperio Romano y que tenían que andar reunidos ahí clandestinamente en las catacumbas, toda esa historia bien conocida, que después los usaban como carne de león en las festicholas que hacían espantosas en el Coliseo y en todos los circos del territorio del imperio. En el mismo sentido, en el mismo sentido de esto último que estamos diciendo, estamos viendo un casco a la derecha. Esto lo saqué de un hermoso libro que alguna vez me hizo llegar un alumno, que lamentablemente he olvidado su nombre, sobre las actividades en la antigüedad. Y aparece este hermoso casco de gladiador.
Cuando uno ve una película, como en este caso uno podría recordar la de Ridley Scott, justamente Gladiador, hay que tener mucho respeto independientemente de muchos errores históricos que se pueden cometer, inclusive en Gladiador se cometen muchos, fundamentalmente de arquitectura, no lo digo yo, sino lo dice un colega que sabe mucho más, Juan Pablo Orozco, que ustedes lo conocen, que es un profe ahí en nuestra materia en diseño también. Pero hay que tener mucho respeto porque se hace una extensa revisión de cuáles fueron los objetos que se usaban en la época y de qué manera. ¿Por qué este casco de gladiador es interesante en cuanto a lo comunicacional? Porque yo podría acá haberlo comparado con un casco de legionario. El casco de legionario es un casco enteramente funcional. Tiene una belleza propia de aquellas cosas que responden directamente a la función, acompañando en este caso la forma de una parte del cuerpo humano, pero comparado con este, que es un casco que intenta meter miedo. Más que el casco de protección de cabeza, que en realidad también es un casco de fuerte comunicación. Está ahí para significar, soy importante, soy probablemente, si no el mejor gladiador de la época, uno de los mejores, me tenés que tener miedo. También para el público, obviamente, que era un interlocutor importante. Pero fíjense en la cantidad de grabados o figuras que tienen, o sobre relieves que tienen sobre todo el desarrollo del casco, seguramente ilustrando algunos personajes históricos o algunas actividades ahí propias de este tipo de batallas. Bien, esto es simplemente como un dato histórico de la extensión del imperio, más o menos en su edad de apogeo, que fue el fines del siglo I, y luego el imperio dividido a partir de la caída del imperio de Occidente, caso que ya conocemos. Luego en una enorme diáspora en Europa a partir de la caída del imperio, y empieza una época que vamos a ver en la semana que viene en la clase, con otro tipo de estética, muy, muy diferente, con otro tipo de comunicación visual. Lo vamos a ver particularmente a partir de lo que se conoce como los libros iluminados o los manuscritos, que es de lo que quizás haya más referencia. Son piezas verdaderamente bellas. Ya vamos a ver la semana que viene. Entonces, entrando en concreto y volviendo, alguno que prenda el micrófono, alguna que me diga si va bien, si se escucha, si se corta. Está perfecto, profe. Bien, no pregunto si va aburrido porque no tengo miedo que me contesten que sí. Vamos a meternos concretamente en el tema de la comunicación, aunque ya nos metimos recién con el crismón y con el casco de legionario, cosas que me fascinan como objetos. Vamos a recuperar primero un objeto que lo vimos en la clase pasada, que es el código de Hammurabi. Este es el código de Hammurabi, el que está sobre la derecha. Para los que no lo vieron ayer, o que no vieron la clase, que la vean después, es el primer sistema de leyes que se conoce en la historia de la humanidad. Lo que da la pauta de una sociedad compleja y organizada. Yo lo comparé análogamente con los 10 mandamientos, que también fue un sistema de leyes que vino a organizar a una sociedad que estaba en caos. No me voy a detener acá a discutir si verdaderamente fueron 10 mandamientos directamente bajados desde la directiva divina o si fueron un invento de Moisés. No me voy a meter en eso. Simplemente me voy a meter en las cuestiones históricas que hacen referencia a que en un estado de caos terrible que vivía el pueblo hebreo en el medio del Éxodo, era necesario ponerle un paño frío a la cosa y decirle, amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás al prójimo como a ti mismo, y no robarás, y no mentirás, y todo lo que ya conocemos. Muy machista, porque decía, no desearás la mujer del prójimo. A nadie le importaba si alguien deseaba al hombre del prójimo, o de la prójima. Un chiste malo. Bueno, el resto de los elementos, tanto la pesa como... Bueno, la pesa es más o menos contemporánea a la tablilla sumeria. Porque ahí dice el código Hammurabi 3000 a.C. Ya
Los que han estado anotando, si es que han anotado algo, bórrenlo porque en realidad es el siglo XVIII antes de Cristo. Eso es un error de transcripción que he hecho yo. En realidad, Hammurabi vivió allá por el 1700, por ahí, si mal no recuerdo. Voy a revisar los machetes por la duda, pero alguno se anotó ayer me puede decir. A ver si hay alguno despierto y se acuerda de Hammurabi. Espérate. No lo tengo anotado por acá. Pero era el siglo XVIII. Estoy casi seguro. Seguro que 3000 antes de Cristo no es. Sí, es 1800 más o menos. No lo tengo anotado, no lo encuentro, pero es 1800 más o menos. Así que eso está mal anotado. Sí está bien el dato de los sumerios, esa tablilla de escritura de hace 3100 años más o menos, que está dando en realidad 5000 años, porque siempre le tenemos que sumar los 2000 nuestros, de la era cristiana. Estamos hablando de 5100 años, más o menos cuando se calcula el origen de la escritura tal y cual la conocemos hoy. Porque algo también comentamos ayer, yo soy bastante crítico, por lo menos pongo muy en crisis este concepto de que la escritura nace sí o sí hace 3500 años. En realidad, el modo de representación gráfica de un mensaje, que en definitiva no es otra cosa que la escritura, un modo de representación gráfica de un mensaje, es bastante más anterior, como veíamos con los símbolos de ayuntamiento sexual. Bien. Los griegos tienen, por ahí vamos a ir y venir en la línea de tiempo como me gusta a mí, no vamos a ir tan cronológicamente prolijos como íbamos ayer. Los griegos tienen la enorme ventaja de haber hecho una síntesis de el aporte de los sumerios y el aporte de los fenicios. ¿Qué aportaron los sumerios a la historia de la comunicación? La escritura cuneiforme, como hemos visto recién. La escritura sobre tablillas de arcilla frescas que iban marcándose con mensajes que, como también dijimos ayer, tenían en su origen una utilidad comercial. O sea, el lenguaje nace por culpa del comercio, o de lo que hoy serían los contadores públicos. No tuvo ningún otro origen, no tuvo ni un origen poético, ni un origen histórico, no. El origen fue comercial. Era necesario registrar los bienes que una comunidad poseía y de qué manera se iban a distribuir, de dónde venían tales y cuáles productos, quiénes eran los que los aportaban, etcétera, etcétera. Ese era el sentido del nacimiento de la escritura. Eso inventan los sumerios. Luego, lo vamos a ver en otra diapo un poquito más adelante, hay una evolución de los símbolos escritos utilizados, y uno de los que mejor recorren esa evolución o sintetizan esa evolución son los fenicios, que inventan el alfabeto, el consonántico, originalmente. Tal y cual lo conocemos casi como lo conocemos hoy, con las consonantes sin las vocales. Los griegos, ¿qué hacen? Toman esa clara invención de los sumerios, sintetizada en el alfabeto consonántico de los fenicios, se lo apropian, pero lo mejoran sensiblemente agregándole las 5 vocales. ¿Para qué utilizaban el lenguaje escrito los griegos? Mucho más que ninguna otra civilización para registrar todo lo que se les ocurre. Esta a la derecha es una tablilla bastante más moderna, digamos, en términos históricos. Sigue siendo antigua, pero es bastante más nueva. Lo que está en el medio son símbolos, papeletas, lo que podrían ser algún tipo como de amuleto. Y lo que está a la izquierda no es griego estrictamente hablando, sino que es etrusco. Es un juguete educativo, se supone, por el contenido de todo el alfabeto ahí, en todo el recorrido de su panza, digamos, de ese bicho, de esa especie de ave o pato. Así que fíjense cómo esta utilización del lenguaje va recorriendo diferentes... Hoy estamos hablando permanentemente del valor pedagógico de algún juguete o didáctico de algún juguete para el aprendizaje del lenguaje.
Fíjense, estamos hablando de hace 3.500 años, ya se utilizaban ese tipo de herramientas como para comunicar ese tipo de cosas. Estas son las papeletas griegas de las que yo les hablaba. Acá tenemos una pequeña piecita blanca que me quedó de haber tapado algo, y después lo he corrido y ahí ha quedado. Mira vos, por no fijarme, no importa. Estas papeletas griegas, ¿para qué se utilizaban? Para el voto. Fíjense que la única diferencia es el tener lleno o vacío el cilindro del medio, y eso es lo que podía dar la pauta de un sí o un no, o un de acuerdo o un desacuerdo en función de la emisión del voto, pero eran pequeños objetitos que yo podía utilizar de manera muy simple como para emitir un voto, por ejemplo, en estas obras de teatro o después en lo que era la democracia en funcionamiento pleno y concretamente. Más allá de que todos sabemos que la democracia en Grecia, en la Grecia clásica, fue una democracia muy de élite. No todo el mundo era ciudadano en Grecia, lo sabemos bien. Fíjense, vamos a lo funcional y a lo comunicativo o lo comunicacional al mismo tiempo. Evidentemente, cada papeleta tiene un mensaje escrito que debía hacer referencia a lo que se estaba eligiendo, a lo que se estaba votando. Pero desde el punto de vista objetual, práctico, es muy interesante porque yo con el solo hecho de poner mi pulgar y mi índice sobre ese vástago medio, ese cilindrito medio, estoy tapando la posibilidad de que se vea sobre qué voto, de qué manera decido. Lo meto adentro de la vasija y ya desaparece mi decisión. Es verdaderamente anónimo. Está muy bueno como diseño, digamos. Lo de arriba es una rueda votiva, que tiene que ver también con la misma actividad, pero con otra configuración, digamos. Un poquito más tardía, digamos, más antigua. Me encantan como objetos, pero también comunicaciones. Este es un hermoso caso de la antigüedad. ¿Alguien conoce algo? No creo, porque en historia hace años que no lo menciono en historia del diseño, a pesar de que es un objeto muy lindo, pero justamente porque voy sacando material, porque cada vez hay menos tiempo y menos tiempo, pero esto es uno de los ejercicios de comunicación pública más fascinantes de la historia. Darío, el famoso rey persa, que vivió allá por el fines del siglo VI y principio del siglo V antes de Cristo, era un rey políticamente muy hábil. ¿Qué se le ocurrió? Probablemente no a él, sino a sus asesores. Como cabe bien el refrán, digamos, lo importante no es saber, sino tener el teléfono de quien sepa. En aquella época no había teléfono, pero evidentemente Darío se debe haber rodeado de gente muy capaz. Por algo pasó la historia. Pero este es el dárico. Se conoce como la primera moneda oficial de un Estado, que la historia reconoce, porque seguramente ha habido monedas anteriores, pero solo como representación del abstracto dinero, del abstracto valor monetario o del abstracto, esto vale tantas bolsas de papa. Bueno, la papa no existía en aquella época porque es americana, que son tantas bolsas de grano de trigo. Pero esto es la representación de la institución, del Estado en la cabeza de un rey. Era una pequeña monedita de oro que tenía un peso, ya no recuerdo cuántos gramos pesaba. Esta que se ve sobre la izquierda es la que corresponde a... no, esta es la época en que vivió Darío. Esta es la que corresponde más o menos al siglo V. Y esta es una bastante más estilizada y modernizada de 200 años después, que se siguió utilizando, a pesar de la muerte de Darío, siglos antes, como moneda de cambio, como valor de cambio. ¿Por qué es importante desde el punto de vista comunicacional? Porque, bien lo dice Müller-Brockman en su libro, que ya antes de la semana que viene vamos a compartir en estas primeras partes, fue la primera gran operación de relaciones públicas hecha por un monarca. Porque este tipo de valor llegaba a todos los pueblos con los que Persia comerciaba y todos los pueblos con los que
se conectaba directa o indirectamente. Entonces, la figura de Darío era conocida, si no directa e indirectamente, por los pueblos de todo el mundo conocido en aquella época en la antigüedad. Es fabuloso. Como idea es fabuloso. Si a Darío o a quienes lo rodeaban se le ocurrió simplemente como una cuestión de jerarquización de su imagen en el ámbito de su propio pueblo nomás, y todo esto escapó, igual es una idea fabulosa. Pero fíjense en la importancia de la comunicación, y acá no estamos hablando de ninguna palabra, no estamos usando ningún término, ninguna representación escrita, ni siquiera dependo, como se dependía en aquella época. Hoy uno puede recibir una moneda de China y la mete en algún escáner o le saca una foto y por ahí podés encontrar una traducción. O si no podés, la subís a las redes y seguramente alguien que sepa chino, o que por lo menos un chino que sepa castellano o inglés, te puede traducir lo que dice. Lo mismo con el cirílico, con el ruso, con lo que fuera. Cualquier lengua que use el cirílico, el alfabeto. En aquella época, imposible. Entonces, simplemente una figura tan gráfica como la de un monarca tenía esa utilidad de difusión de poder. Genial. Bueno, volviendo a los sumerios, como les decía, íbamos a ir y a volver, porque ahora nos vamos a ocupar más concretamente de los alfabetos, que era el motivo de la clase de hoy. Los sumerios empezaron con una forma de escritura, como les decía, como la que se ve ahí sobre este grabado, sobre ese relieve en piedra sobre la derecha, sobre una tablita de arcilla que sea húmeda, se utilizaba esta pieza con forma cónica en la punta. Yo no le veo la forma cónica en la punta de esta tablilla, pero se supone que esta es una pequeña, no tablilla, sino una pequeña vara para la aplicación de escritura. Acá está la tablilla con la arcilla fresca y esto no es otra cosa que un borrador, un alisador, un elemento que me servía como para lo que el famoso dicho dice borrón y cuenta nueva o tabula rasa. Cuando uno escucha esa expresión que hace referencia a un comienzo desde cero, tiene que ver con esto. La tabula rasa es la tabla enrasada, la tabla alisada, la tabla vuelta a cero. Y se hacía con este hermoso adminículo acá ligado a la herramienta de escritura concretamente. Y lo que está abajo es la evolución del símbolo gráfico que dentro de la escritura cuneiforme sumeria fue evolucionando como representación de tabla para la escritura o para el escriba. Primero era una representación, o mejor dicho, de una representación literal de lo que es el sistema de objetos, se pasa a una progresiva síntesis que va terminando en una gráfica que hace referencia prácticamente a solo dos cosas. El punzón, digamos, de cuneiforme para hacer la escritura concreta y una síntesis ahí de lo que podía ser o el borrador, ni siquiera la tabla parece. Parece un hermoso ejemplo, muy parecido al que vimos de la vasija neolítica de tres patitas de la China antigua. Acá tenemos entonces la escritura cuneiforme con una visión un poquito más cercana como para que vean. Vean también esto de lo cónico, ¿no? Es como que se asienta sobre la superficie y se hace algún tipo como de escape que va permitiendo este tipo de dibujos como por capas, inclusive acá sobre la izquierda, yo estoy señalando la pantalla como si me vieran, ustedes me ven, pero meter el dedo en la compu. Fíjense que es como una especie de incisión en ramo o en abanico, distinta de las que están acá, que tienen más un tipo de incisión lateral en donde se van haciendo distintas presiones para obtener símbolos que vaya a saber qué quiere decir. Probablemente tengan que ver con cantidades. Algunas probablemente tengan que ver con tipo de o producto o lo que fuera y otras con cantidades. Habrá que ver, yo la verdad que de escritura sumeria y cuneiforme no tengo la más mínima idea. Esta es la diapo de la que les hablaba hace un ratito, que tiene que ver con la evolución de los alfabetos.
Como les dije, de la escritura sumeria, cuneiforme, los fenicios terminan haciendo una síntesis en una serie de símbolos que representaban sonidos, sonidos consonánticos, parecido a lo que decíamos ayer con los jeroglíficos griegos. Los sonidos consonánticos, obviamente, como su palabra lo dice, tienen que ver con las letras que acompañan a las vocales y que le dan como cierto carácter. No es lo mismo una R que una C, o que una K, o que una M, o que una F. Ese tipo de sonidos se representaban, en este caso, en la segunda columna, según los fenicios, en una representación. Ahí estoy viendo la primera columna, que no me puedo acordar qué decía, porque dice pictograma, pero no me acuerdo de qué. No alcanzo a leer. Vamos a salir de la pantalla. Total, después volvemos. No me quiero quedar con la duda, ni que se queden con la duda ustedes. Porque esa columna me parece importante, pero no me puedo acordar ahora en este momento. Pictogramas de Creta. Era fácil la cosa. No era tan complicado. Yo leía Creta, pero digo, no puede ser. Bueno, volvemos al Power. De los pictogramas de Creta, fíjense, en definitiva, entonces los griegos toman el alfabeto de los fenicios, pero lo que estoy viendo es que históricamente hacen como una rueda, digamos, como una vuelta a los orígenes. Porque fíjense que el alfabeto consonántico de los fenicios es bastante parecido a los pictogramas de Creta. Luego, los griegos van tomando ese alfabeto y purificándolo, delineándolo y agregándole progresivamente otras letras, particularmente las vocales. Acá se ve la Y, acá se ve lo que sería una I y demás, una O, aunque originalmente esas letras existían, pero deben haber tenido un valor mucho más simbólico. De hecho, la O era más una P. Bien. Y esto que se ve sobre la derecha, esto es justamente lo que estamos viendo sobre la izquierda, serían aquellos sistemas de escritura que corresponden más a lo que uno ve a la izquierda del planiferio, que es Occidente. Y esto que se ve sobre la derecha sería más lo que corresponde a Medio Oriente. En realidad tendríamos que tener a Extremo Oriente acá, en otra representación más sobre la derecha. Fíjense entonces la evolución, cómo fue, de aquellos pictogramas originales, pasando a los fenicios, luego a los griegos antiguos, a la Grecia clásica, luego el uso que hacen los romanos, ya con la incorporación completa de todas las letras y las vocales de los propios griegos, y muy poca diferencia entre el alfabeto utilizado por los romanos y el que se utiliza en la Europa moderna o la que utilizamos nosotros. ¿Cuáles son las letras que se agregan? Como desprendimiento de la U en la V, que nosotros o los españoles llaman V, es como un desdoblamiento de la letra en la U y la V, y luego en la W, y también entre la I y la J. Esas son las letras que se incorporan. Bien. No tenemos H acá, ¿no? Este objeto, que debería haber sido la tapa de la clase de hoy, ¿por qué debería haber sido la tapa de la clase de hoy? ¿Alguien tiene idea de qué valor tiene la tabla Rosetta, la piedra Rosetta? Ahí lo estoy diciendo en el título arriba, pero si alguien tiene idea y tiene ganas de decirlo, así no hablo tanto. Me parece que no tiene ni idea. Bueno, la piedra Rosetta fue quizás la operación de subtítulo más importante de la historia de la humanidad. Lo que se ve ahí en orden tiene que ver con una franja superior escrita en jeroglífico, lamentablemente destruida en parte, porque esto debe haber tenido aproximadamente una forma rectangular que ha ido rompiéndose con el paso del tiempo. De hecho, esto es inicio del siglo II a.C.
La del medio es la escritura demótica y la de abajo es el griego antiguo. ¿Qué permitió esto? Fue un hallazgo de, si mal no recuerdo, fines del 19, principios del 20. Esto permitió dilucidar un tremendo misterio que existió por miles de años, pero fundamentalmente en el último tiempo, digamos, desde que apareció esa fascinación por toda la cultura del Egipto antiguo, uno de los más fieles y fervientes fanáticos fue Napoleón. Todo lo que fue fines del siglo XVIII de la Francia, casi en revolución, luego en revolución y luego post-revolución, eran bastante fanáticos, miraban mucho a lo que era el mundo antiguo, particularmente a los grandes imperios, tanto Roma como Grecia, y también a los egipcios. Pero no entendían nada los tipos cada vez que encontraban algo. Con el gran descubrimiento que se hizo de las grandes tumbas durante todo el siglo XIX, fundamentalmente más hacia finales del siglo XIX y principios del XX, se encontraron verdaderamente los arqueólogos con un problema porque no había manera de decodificar lo que los jeroglíficos decían, más allá de que había como cantidades enormes de estudiosos y estudiosas que trataban de deducir a partir de lo que los propios dibujitos de los jeroglíficos ofrecían. Si uno mira con detalle los jeroglíficos va a encontrar que son todos objetos de la vida cotidiana, que pajaritos, que escarabajos, que herramientas de actividades del agro, o de la agricultura, o de el manejo de ganado, y así. Si hay sepan que yo el chat no lo veo, che. Me he olvidado de volver a compartir la pantalla completa, así que si hay algún chat, díganmelo por el micrófono. ¿Hay algo que dijeron ahí en el chat? Sí, recién había escrito. Nada, que viendo ahí la piedra se nota que el griego antiguo era mucho más extenso el lenguaje que, por ejemplo, el jeroglífico, porque está como más juntadas todas las palabras para que entre. ¿Quién, Nacho es? Sí. Es una observación muy aguda y fantástica, Nacho. Aunque está a simple vista, por ahí uno no lo ve, pero eso es fruto justamente del valor de síntesis que tiene la escritura más gráfica, como es la del jeroglífico, como es la propia escritura de Extremo Oriente, las chinas, las coreanas, las japonesas, porque ellos trabajan, bueno, los rusos también, a pesar de tener un alfabeto parecido al nuestro, porque convengamos que el cirílico es bastante parecido al semítico, el que usamos nosotros, ellos tienen he confundido, no importa, bueno, pues vamos a ir. Ellos tienen en todo Oriente un uso de palabras en representación o signos en representación de conceptos complejos, de frases enteras o de ideas, más que de palabras en sí, que nosotros tenemos que sumar para decir, la computadora me sirve de interfase. Por ahí ellos tienen un concepto mucho más abarcativo que hace referencia solo a la comunicación virtual y punto. Entonces por ahí hay conceptos que se mezclan y dependen del resto de contexto de palabras que tengan para poder interpretar el significado preciso, como para que yo sepa que me estoy refiriendo a una computadora en concreto y no a un celular o qué sé yo, a una tablet o a una, no sé, a una estación espacial. Entonces es muy interesante la observación de Ignacio en ese sentido. Es mucho más sintética la comunicación a partir de lo gráfico, los pictogramas o los jeroglíficos en este caso, o como tienen los símbolos los chinos en su escritura. Fíjense cómo a partir del uso del alfabeto, muy parecido al que usamos nosotros, es muchísima más la extensión que se necesita. Escribir más chiquitito. Genial, Ignacio. Excelente aporte. Bueno, no sé si estamos terminando o falta alguna otra cosa más, pues yo tenía unos simbolitos mayas por ahí en alguna diapo. No sé si los he puesto en esta clase. La clase pasada al final lo vimos, la columna de Trajan. Los romanos vienen a incorporar una serie de elementos al tema de la comunicación, fundamentalmente la comunicación gráfica,
y fundamentalmente la comunicación a través de la palabra. Los romanos, como vimos recién en la evolución de los alfabetos, toman el alfabeto griego y lo refuerzan con algunas letras más, pero lo importante, o el importante aporte que hacen ellos es el delinear un tipo de letra, un tipo de alfabeto que se ajuste estrictamente a la representación en piedra. Los romanos inventan lo que hoy llamamos la letra capital o la letra mayúscula, de la cual luego derivan la cursiva y la minúscula, por un uso también popular dentro del mismo Imperio Romano. O sea, ya casi para la altura de su caída, de la caída del imperio, es donde empiezan a aparecer en otro tipo de uso de letra, más sobre soportes menos rígidos como la piedra, una letra mucho más fluida, que era la cursiva, una letra mucho más fluida que también incorporaba a las minúsculas. Pero la letra original con la que se producen los alfabetos y la que termina configurando el romano en esta tipografía que todavía hoy usamos en algunos procesadores de texto o procesadores gráficos, es la capital. O la capitalis monumentalis, porque así se llamaba, en latín. Suena gracioso, pero es así. No sé si se acuerdan de una publicidad no muy vieja de Aquarius, creo que era, que hace referencia a este tema del nombre de agua en latino, una especie de nombre de acuario en latino, una cosa así, que es esta empresa que hace jugos y que en una publicidad aparecía alguien poniendo la temperatura que hacía, entonces estaba poniendo el número romano que hacía 28 grados y un tipo de abajo le grita, no, ya estamos en 29, y el tipo se lamenta, se ofusca bastante porque tiene que empezar a picar de nuevo. Esto que parece tan gracioso, no debe haber estado muy lejos de la realidad, obviamente que esto es un chiste, pero los romanos plasmaban la mayor parte de sus mensajes importantes y con cierta continuidad y con cierta presencia y con cierta permanencia en el tiempo en la piedra. Eran maestros en eso, por eso es que inventan este tipo de letra que está tan bien adaptado a esta producción, digamos, esta producción a partir del cincel. ¿Qué tiene de particular esto, que es un cartel, que es el que está acá abajo? La columna de Trajano también es uno de los objetos de comunicación visual más importantes y fabulosos de la historia. Por si no la conocen, lo que está plasmado ahí, acuérdense, Trajano fue emperador, más o menos para lo que estamos viendo ahí, fines del siglo I y a inicios del siglo II después de Cristo, de nuestra era. Pleno apogeo del Imperio Romano en cuanto a su extensión territorial y a la victoria en sus campañas militares. Trajano fue uno de los tipos más fructíferos en cuanto a eso y quiso plasmar para toda la historia y la posteridad y la eternidad todas sus campañas militares en un objeto, en este caso escultórico. Manda a hacer una escultura, insisto con esto, con lo mismo del Dárico, con Darío, no sé si fue idea de él o quienes estaban a su alrededor, pero manda a construir esta escultura o esta columna que no tiene otra cosa que un storyboard, un cómic en espiral, donde va contando todo el desarrollo de sus campañas militares. Si después tienen ganas, porque yo creo que no he puesto fotos acá de detalles de la columna de Trajano, probablemente en la otra diapo, pero no me acuerdo. Si no, vean, porque es un nivel de precisión y de calidad como bien acostumbrados nos tienen las esculturas de la época clásica, digamos, de lo que llamamos arte clásico con Roma y con Grecia. También, del mismo modo que lo fue el Dárico de Darío, la columna de Trajano tiene un valor de comunicación muy fuerte desde el punto de vista político, desde el punto de vista del poder en este caso el imperio y en este caso particular de un emperador, en particular como fue Trajano. No tiene la eficiencia de... Luisina me está mandando una foto ahí por WhatsApp al grupo, así que después la abrimos, la vamos abriendo mientras hablamos. No tiene la misma eficiencia, ahí está poniendo Luisina un detalle de la columna de Trajano en el grupo.
Fíjense porque ahí se ve bastante bien, allá de todo el paso de estos casi 2000 años, que ha deteriorado bastante el estado de la obra. Digo, no tiene la eficiencia del dárico porque el dárico era una cosa que se repartía. Sí vamos a ver, creo que no en esta clase, sino en la clase que viene, por ahí está en esta clase, que es un sestercio, la moneda que también se manejaba en Roma. Ah, perdón, importantísimo dato. ¿Qué ven de particular en este cartel que hacía relación justamente a las campañas de Trajano, qué sé yo? ¿Qué hay de particular en este cartel? A ver si lo alcanzan a advertir. Es fácil, está a simple vista. ¿Hay letras subrayadas? Sí, no es eso, pero no sé quién lo dijo porque no estoy viendo. Pero Luisina. no. No, Luisina, está muy buena la observación, pero no es eso. Son los números, eso. Claro, pero los números subrayados multiplican la cantidad, digamos, por eso está mal cuando uno subraya a veces de por sí, qué sé yo, escriben números romanos, le mandan una raya arriba, una raya abajo, y eso es una multiplicación, pero estamos mal acostumbrados. No. Que no hay Fíjense espacios. ¿Cómo? Que no hay espacios. Que no hay espacios, no. No, fíjense con más atención. Los voy a ayudar un poco. ¿Qué pasa con los renglones de arriba y con los renglones de abajo? Lo van achicando. Achicando la letra. Se va achicando la letra. Se deja espacio, sangría. Exacto, se va achicando la letra, pero tiene un fin óptico. Del mismo modo que los griegos antiguos, que Fidias, que se dice fue el gran arquitecto griego, hizo correcciones ópticas cuando proyectó y construyó el Partenón. Estos tipos midieron con precisión, más o menos, con cierta precisión, cuál era la ubicación concreta que tenía el ojo humano que iba a ver ese cartel parado a más o menos 4 metros por debajo, que esa es la distancia que hay entre el suelo y este cartel. Entonces, parado desde allí, podría haber hecho un dibujito acá y haberlo incluido. Yo tengo la corrección de este cartel y veo del mismo tamaño aproximadamente esta letra que esta de acá arriba. Parece fabuloso, como ahí está la columna en otra. Ah, la viste, qué lindo. Bueno, no sé si lo viste el cartel, Ignacio, y si advertiste eso. Si no, bueno, no importa, es una excusa para ir de nuevo si podés. ¿Qué tanto? Pero fíjense qué fabuloso que estos tipos hayan tenido ese tipo de cuidado en cuanto a una corrección óptica que permita tener una lectura mucho más armónica. Porque desde el punto de vista de la exposición del poder o la expresión de poder de un tipo como Trajano, por eso, digamos, necesitaban poner ese cartel a esa altura, a los 4 metros, y que tuviera la monumentalidad que tuvo. Bueno, sin embargo, se tomaron el trabajo de hacer esa corrección óptica. No conozco muchos casos hoy en donde se haga ese tipo de trabajo, de hecho se hace, fundamentalmente para lo que es el diseño de la tipografía. Es más, recomiendo el capítulo sobre diseño de tipografía de la serie Abstract, que está en Netflix. No me puedo acordar ahora en este momento del diseñador de tipografía, pero justamente habla de eso, de cómo la separación entre letras se va ajustando, en este caso, de manera horizontal para corregir ópticamente esta cosa que nos suele pasar de poner una B corta al lado de una A, como puede pasar acá, o algún otro tipo de proximidad, como en este caso la I de la T y eso. Eso me parece increíble. Nosotros generalmente en diseño de objetos, de productos, no tenemos la más mínima idea de ese tipo de cosas. Está bien que siempre, cuando uno utiliza una tipografía ya de base, tanto sea, qué sé yo, en un Illustrator, en un Corel, o en un PowerPoint, o en un simple procesador de texto, como puede ser un Word, eso ya viene corregido por el propio software. Pero esto de la corrección óptica a partir de la distancia en altura, no lo había visto nunca. Bueno, no tengo el sestercio y vamos a cerrar, me voy a volver a fijar acá en los machetes por si me olvido de algo.
Pero vamos a cerrar con los chinos en función de un par de inventos que tuvieron ellos con respecto a la comunicación. Hay uno que seguro que lo conocen. ¿Qué inventaron los chinos que fue importantísimo para la historia de la comunicación? Imprenta. ¿Mm? Imprenta. Sí, no sé quién lo dijo. Fede. ¿Eh? Fede. Ah, Fede. Sí, inventaron la imprenta. No la usaron, pero la inventaban. Sí, en realidad la usaron. No, este es el Diamond Sutra, que es uno de los libros más antiguos que se conocen, y que tenía la configuración de rollo, que era la configuración que normalmente se hacía eh, para todo lo que eran esas grandes piezas gráficas, como eran los libros en rollo, que inventaron en definitiva los griegos. No sé si lo expliqué ayer, yo creo que sí, se hacían las planchas de papiro a partir del cruce de las fibras del papiro, y se iban pegando unas a otras hasta construir rollos que a veces llegaban a los 40 metros, o sea, había libros de 40 metros de largo. Por lo general no superaban los 20 o 30 centímetros de alto. Por ahí uno ve unos libros, unos rollos que son tremendamente grandes, no sé si se ajustan tanto a la verdad histórica. Este es el Diamond Sutra, un libro que está obviamente retocado, esta imagen está sacada del MEX, está como retocado ahí. Ya los chinos, bueno, estos eran manuscritos, obviamente, estamos hablando del siglo IX, después de Cristo. De todos modos, los chinos inventan una protoimprenta o un tipo de imprenta con tipos móviles allá por los inicios del siglo XIV. Hay como toda una progresión. Los chinos tienen la misma palabra, esto que hablábamos de los ideogramas chinos, tienen exactamente la misma palabra para, que significa imprenta y significa sello. Ellos estaban muy acostumbrados al uso del sello. A diferencia de los sellos que vimos en la clase de ayer, que eran sellos para ser impresos sobre arcilla, el sello Hitita que vimos, o el sello del médico, el médico de Ur, los sellos chinos se utilizaban con tinta y sobre papel. Esa es la gran diferencia con lo que se utilizaba en Medio Oriente, digamos. Los tipos móviles de los chinos, como les decía, entonces tenían nacimiento en este tipo de objeto, que era también una especie de firma. Se hacían los manuscritos y luego se firmaba con un sello que podía autentificar la pieza artística o la pieza, en este caso, gráfica. Acá me pongo el machete por las dudas para no olvidarme de alguna cuestión. De todos modos, hubo imprenta de tipos móviles. Esta la vamos a dejar con la última imagen y a partir de eso dar una serie de datos sobre lo que significa la escritura en chino o la comunicación a partir del soporte del lenguaje. Allá por el siglo XI, más o menos, en la dinastía Song, se empezó con la impresión de libros. La impresión de libros, ¿por qué tuvo un papel importante dentro de la cultura china? Porque era una manera de guardar información que ya Occidente conocía. Ya sabemos el valor que tuvo la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo. Pero los chinos utilizaban un sistema antecesor de lo que fue la imprenta o la imprenta de tipos móviles, que fue la de bloques de madera. Directamente se tallaba el bloque de madera completo de la página y se imprimía, lo que también es una manera de producción en serie de libros. Es un antecedente importante de la imprenta. En Occidente eso no se conoce. No se hacía esto de la talla completa de páginas, al menos no se conoce. No es algo que haya pasado en la historia. Luego inventaron los tipos móviles y los tipos de barro. Hay algunas diferencias en cuanto a la fecha, en el propio libro de Miller-Brockman, porque el primero dice una cosa y después dice otra. Aparentemente los primeros que han inventado el tema de los tipos móviles fueron los coreanos, los de metal. En realidad los chinos inventan los de barro y luego los coreanos inventan los de metal. Los chinos lo inventan allá por el siglo XI y los coreanos por el siglo XV, pero antes de Gutenberg. De todos modos es evidente que Gutenberg se debe haber enterado o algo debe haber conocido por el intercambio de información que existía ya para esa época entre lo que era Extremo Oriente y Occidente. ¿Cómo se hacían los tipos móviles metálicos?
es muy interesante porque ellos tenían la participación de la porcelana. La porcelana no es otra cosa que un barro de altísima calidad, una mezcla de suelo de altísima calidad, una cerámica de altísima calidad. Entonces ellos primero tallaban el tipo móvil en piedra, luego se hacía un contramolde o una matriz, en verdad, de cerámica o de porcelana, más que de cerámica porque era muy fina, y finalmente sobre esa matriz se vertía el líquido, se vertía el metal fundido para hacer los tipos de metal. ¿Qué otro gran invento tuvieron los chinos que fue realmente importante para la historia de la comunicación? El papel, pero el papel los chinos no lo inventan desde la fibra vegetal directamente como lo hacía el papiro, como lo hacía el egipcio con el papiro. Los chinos hacían el papel desde la seda. O sea, primero producían la seda como elemento de tela, un elemento textil, y luego le aplicaban una serie de lacas de origen natural que endurecían a la cera. Y aparte le daban como una terminación superficial muy apta para la absorción de la tinta. Ahí después van a ver que Müller-Brockmann dice, acá lo voy a leer porque no me acuerdo, en el año 105, o sea, inicio del siglo II después de Cristo, lo voy a leer porque no me acuerdo, Tsai Lung, así se llamaba el chino, que es el que inventa el papel, lo que se llama el papel de trapo. Luego, con el intercambio comercial entre árabes y chinos, empieza a incorporarse la idea de el papel más o menos para el siglo III, que finalmente en el siglo VIII, cuando los moros entran por España a Europa, termina entrando ahí el papel como elemento importante en la cultura europea. Fíjense, estamos hablando del siglo VII, siglo VIII, la entrada a Europa, y la imprenta recién es una cosa que va a aparecer 700, 800 años después. Se falta bastante tiempo. Sobre eso 800 años para una difusión mucho más grande. ¿Y qué tengo anotado acá que me puede haber olvidado en el machete? Una primera enciclopedia de los chinos. Los chinos también son inventores mucho antes, 1000 años, dice Müller-Brockmann ahí, antes de la enciclopedia de Diderot, allá por el siglo VIII, inventaron una enciclopedia de 12.000 volúmenes, lo que es una barbaridad. Mucho más que los volúmenes que tenían la propia enciclopedia tan famosa de Diderot d'Alembert, allá por mediados del siglo XVIII. Y otra particularidad que es interesante de conocer en lo que es la comunicación visual y fundamentalmente la comunicación escrita para la cultura china es que el chino culto, o sea, hay un chino que es el que habla el populacho, lo vamos a poner en términos más coloquiales, que es el que se enseña generalmente cuando uno quiere viajar a China, que es el chino popular, creo que es el chino mandarín, no me quiero equivocar, pero no estoy seguro. Es un chino con no más de 5.000 o 6.000 signos que se utilizan para la comunicación diaria. En verdad el chino culto tiene cerca de 44 o 45.000 signos, lo que es verdaderamente casi imposible de aprender, sobre todo de aprender y de poder dibujarlo. La caligrafía es para los chinos el arte de máxima dificultad y lo que simboliza, de hecho, los antiguos samuráis, en Japón pasa más o menos lo mismo, mucho más que el manejo de armas, la actividad más importante por la que debía pasar un samurái era por el aprendizaje de la caligrafía. Bueno, no sé cuántos son los signos en el japonés, pero sí en el chino, que son cerca de 45.000, también la máxima expresión de cultura para un ser humano dentro de justamente la cultura china es el dominio de la caligrafía, que era reservado para muy pocos. Bien. Volvemos a insistir sobre las fuentes que voy a compartir, no hoy, tampoco mañana, probablemente el viernes. Les mando directamente las fotos como para que vayan revisando lo que hemos estado viendo. Del MEX hay algunas cosas también del Müller-Brockmann en el blog de Historia 1, pero
son mucho más contemporáneos a lo que vemos en el siglo XIX, así que no van a encontrar mucho ahí. Así que tengan paciencia con eso. De todos modos, el libro de Brockman es un libro lindo de leer y es corto. Yo en una primera instancia tenía la idea de tomar un examen final escrito con los contenidos del libro, pero me parece mucho más interesante hacer una aplicación práctica de algunos de los elementos que vayamos recorriendo.